Bueno, amados amigos, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Este es su programa Momentos de Reflexión. Ustedes, hermanos, bienvenidos. Los que ya están conectados, los que se conectarán en unos instantes y bueno, los que nos verán por diferido. Estamos hablando acerca de contracultura. Contracultura es, como ya hemos mencionado, es ir contra la corriente. Estaba orando esta mañana cuando me llega una hermosa ilustración de lo que es la contracultura. La fuerza o la ley de la gravedad dice todo lo que sube baja. Pues bien, contracultura es ir contra esa fuerza de gravedad. En vez de bajar, subir. También otra ilustración es como a los que les gusta la escalada. Algunas veces he practicado muy mínimamente, pero escalar una montaña rocosa es muy complicado porque es con el peso del cuerpo tratar de subir contra la gravedad. Eso, amados hermanos, es contracultura. Es vivir los valores del reino de los cielos acá en la tierra, pero en un mundo que está en oposición a todo lo que es Dios, a todos los principios y valores de Dios que están en su palabra, y bueno, promoviendo todo tipo de corrientes, desde la educación, desde el arte, desde la cultura, desde el cine, bueno, en todos los aspectos promoviendo valores y principios que de alguna manera son opuestos a lo que dice Dios en su palabra. Así que hemos hablado ya de las 8 o 9 bienaventuranzas que hay en la palabra del Señor en Mateo capítulo número 5. Ya explicamos más o menos cada una de ellas. El tiempo no nos alcanzaría para hablar más profundamente de todas ellas, pero sí tratamos, por lo menos, amados, de poder construir una idea general de lo que quiso Jesús decir. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O bienaventurados los que... se me fue la otra, a ver rapidito, vayamos acá. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, primero los de limpio corazón, la número 6. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina Jesús de una forma magistral estas 9 o estas bienaventuranzas diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y bueno, ya hicimos una exposición, más o menos dije ahora, de estas bienaventuranzas, que lo que Jesús quiso enseñar era hablar acerca del carácter del verdadero discípulo o creyente en Cristo. Y cuando uno hace una reflexión, amados hermanos, de esas bienaventuranzas, definitivamente uno sí se da cuenta de que estamos viviendo en un mundo, en unas circunstancias, amados, completamente diferentes a lo que Jesús dice en estos versículos de San Mateo. ¿Quién será feliz llorando? Desde la competencia moderna o humana. ¿Quién será feliz siendo pobre? ¿Quién será feliz siendo manso? Algunos dicen mansos, pero no mensos. ¿Quién será feliz, por ejemplo, teniendo hambre y sed de justicia, cuando la injusticia impera en todas partes, en todos los aspectos de la sociedad? ¿Quién será feliz siendo puro, cuando la inmoralidad llena todos los medios de comunicación y parece que el gusto y el disfrute de la humanidad es la inmoralidad? En fin, ¿y quién va a ser feliz cuando es maltratado, ofendido, dañado, herido, torturado, etcétera? Como muchos de los hijos de Dios
nos ha tocado o les ha tocado vivir momentos de dificultad. Pues bien, en los valores del reino de Dios, la felicidad no es la misma que en los valores del reino de este mundo. Es diferente. Por eso se necesita el carácter de Cristo. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque solo en el Espíritu es que podemos vivir esos valores y ser felices, a pesar de que el mundo dice que somos infelices, que somos tontos, que somos analfabetas. ¿Por qué? Porque todo lo que la gente afuera que no conoce de Cristo dice con respecto a los cristianos que guardamos, o por lo menos intentamos guardar o vivir la palabra de Dios, es que somos gente sin educación, gente que se nos ha sido lavado el cerebro, gente que de alguna manera nos hemos perdido o nos estamos desperdiciando de las cosas buenas del mundo. Y de lo que yo sí estoy seguro es que por el contrario, los hijos de Dios estamos disfrutando la verdadera vida, porque es la vida abundante, una vida según Cristo. Por eso, amados, hoy vamos a mirar dos aspectos importantes bajo otra óptica. Ya miramos el carácter del cristiano, hoy vamos a ver acerca de la influencia que el creyente debe tener en medio de la sociedad o el mundo en el cual vive. Y para ello les invito a que me acompañen a San Mateo capítulo número 5, verso 13 hasta el verso 16. San Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. El versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se coloca debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y termina Jesús esta partecita en el verso 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a mi Padre, a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Jesús utiliza estas dos analogías o metáforas para hablar de la influencia del cristiano, es porque tanto la sal y la luz en su contexto, hablo del tiempo en la vida de Jesús en la tierra, en ese contexto histórico, la sal y la luz eran dos elementos indispensables para la vida cotidiana. Eran importantísimos. En el caso de la sal, servía para dos cosas. La primera, para darle sabor, gusto a las comidas, y segundo, para preservar que los alimentos se contaminaran o se pudrieran. Y pues no olviden que Jesús está hablando desde una región donde él fue criado y donde su ministerio público se desarrolló, que fue en Galilea, sobre todo en Capernaum, donde hizo muchísimos milagros, y era una región marítima, y el medio económico de subsistencia para esa región era la pesca. Por lo tanto, se requerían grandes cantidades de sal que se sacaban del mar, obviamente, para salar el pescado, para hacer una buena condimentación, una buena sedimentación de sal pescado, para que la sal se infiltrara en todos los espacios del pez después de que quedaran arreglados, y podía ser guardado por semanas y aún por meses. La conservación que la sal tenía o le hacía a los pescados era tal que eran almacenados en graneros o en lugares sin temor a que los pescados se fueran a descomponer. Y cuando Jesús está diciéndole a los discípulos, y hoy a usted y a mí, amado hermano, vosotros sois la sal de la tierra, lo que nos está diciendo el Señor, primero a sus discípulos, es: ustedes son los que le dan sabor a esta tierra. Y me parece tan valiosa estas palabras. Quiero que usted me acompañe, por favor, a Marcos capítulo 9, verso número 50. San Marcos capítulo número 9, verso 50, porque hay una expresión que San Marcos dice y me parece fascinante. San Marcos capítulo 9, verso 50 dice: buena es la sal,
Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Qué interesante. Si la sal, dice Marcos, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Hablando de la primera función de la sal, de dar gusto, de darle sabor, sí, el gusto a las comidas. Es claro que si alguien prepara los alimentos y no le echa sal, aunque le haya echado los mejores adobos, condimentos, la falta de sal hace que ese alimento se sienta insípido. El almuerzo que mi mamá me hizo hoy estaba súper de sal y súper de condimentos y súper de adobos. Qué delicia cuando uno se come un alimento apenas con lo justo de la sal, porque le da sabor al alimento y uno lo disfruta. Pues bien, ese es el gusto que los cristianos, dice el Señor Jesús, deben tener en la tierra. Los cristianos somos los que le damos gusto a este mundo insípido. Y qué contradicción que es el mundo el que nos rechaza, nos critica, nos juzga, porque nos dice: ustedes parece que perdieron el gusto por la vida, ustedes están desperdiciándose, ustedes ya no bailan, ustedes ya no toman, ustedes ya no fuman, ustedes ya no consiguen mujeres, ustedes se volvieron como tontos o como bobos, perdónenme la expresión. Para el mundo secular, nosotros, por haber entregado nuestra vida a Cristo, por ser seguidores de Cristo, nos volvimos insípidos. Pero noten cómo Jesús es quien dice que por el contrario nosotros somos la sal, o sea que somos nosotros los que tenemos el gusto, el sabor para esta tierra. Por lo tanto, los creyentes, nuestra responsabilidad delante de Dios, amados, es mantener ese gusto, ese sabor. Que la gente de afuera nos vea como gente de paz, nos vea como gente alegre, nos vea como gente inteligente, nos vea como gente instruida, gente sabia, gente recursiva, gente proactiva, gente trabajadora, gente esforzada y valiente. Por eso hay muchas personas que les gusta trabajar con cristianos, porque dicen: los cristianos son diferentes. Los cristianos hablan diferente, los cristianos son más rendidores, más excelentes, más disciplinados, más comprometidos. ¿Por qué un cristiano, un creyente puede lograr eso? Porque tiene la sal, porque son sal, porque tienen el gusto de Cristo. Cristo en nosotros es que nos hace gustosos para el mundo. La gente así nos repela, así nos rechaza al principio. Lo que más critiquen, lo que más quieran rechazar de nosotros, es lo que precisamente la gente más tarde, o de una forma inconsciente o tácita, quiere de nosotros. Porque ellos creen que están en la vida, que están disfrutando, que son gente con sabor. Creen que el licor, el baile, una cantidad de cosas que el mundo ofrece es lo que le da sabor a la vida. Y lo que le da sabor a la vida es Cristo en mí. Y yo soy gustoso. Y usted, amado hermano, usted es una persona gustosa porque es la sal de la tierra. Pero la segunda función de la sal es ser un preservante. Es como las sustancias que le echan o los preservativos que le echan a los alimentos para poder guardarlos. Ustedes saben que hoy día nada se empaca sin preservativos. La carne tiene preservativos, el pollo, todo lo que viene enlatado, todo lo que viene al vacío. A todos los alimentos les colocan preservativos para poder almacenarlos, guardarlos mucho tiempo y poder expenderlos en tiendas, supermercados, graneros, sin que se descompongan. Pues en los tiempos de Jesús, el único preservativo que existía era la sal. Y por eso los alimentos podían durar mucho tiempo si la persona que sazonaba, producía, la usaba de tal manera que no se le perdiera el polvillo, el cloruro de sodio, que es sal, la parte superior o el polvito que le provocaba el verdadero efecto de preservante. Amados, nosotros somos eso. El mundo está en descomposición. El mundo cada día va más para atrás. Como dice la palabra del Señor, para el mundo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hay caminos que al hombre le parecen torcidos, dice el Señor, pero su final es camino de muerte. Para el mundo,
Todo lo que Dios dice es tontería. Para el mundo, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los principios éticos y morales de Dios son fanáticos, son cursis, son excesivos, son excéntricos. El mundo se da licencias para vivir como se quiere, para hacer como se quiere, pensar y hablar como se quiere. Y el mundo, la gente creyendo que está bien, lo que no saben es que están frente al más grande desastre de sus propias vidas. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente toma el camino de las drogas? ¿Por qué la gente se sumerge en el alcohol? ¿Por qué la gente se sumerge en el narcotráfico, en la violencia? Porque está en descomposición. Porque no hay sal dentro de ellos. Porque dentro de ellos no hay nada que los pueda preservar de su descomposición, de la corrupción, de la injusticia, de la violencia y la maldad. Nada. Solo Cristo, amados hermanos, solo Cristo en nosotros es el que nos da el poder para preservar primero nuestra vida y segundo, ser preservativos, ser agentes de protección hacia el mal de todos aquellos que pueden estar cerca de nosotros. Por eso Jesús dice como una nota adicional, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Quiero que regresemos nuevamente a Mateo capítulo, número 5. San Lucas 14, verso 34 al 35, dice unas palabras bien interesantes del médico Lucas. Lucas 14, 34 al 35. Noten lo que dice el médico Lucas. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga. Qué interesante lo que el médico Lucas, el escritor bíblico, está diciendo con respecto a la sal. No sirve ni para la tierra, ni para el muladar. Qué tremendo. Simplemente la arrojan fuera. Y como dice Jesús en Mateo capítulo número 5, lo que ocurre sencillamente es que esa sal solamente servirá para ser pisada, pisoteada por los hombres. Por eso, amados, nosotros los hijos de Dios no podemos perder ese valor agregado de ser sal. No solamente, darle gusto a la vida, al mundo, ser el gusto, el sabor verdadero del mundo, sino de ser los agentes de preservación, de nos convirtamos en esas personas de que en vez de que el mundo se descomponga más, es que frene la descomposición y poder ayudar que el mundo descompuesto se componga. Un poquito parece un trabalenguas, pero así es. Y por eso Jesús dice, pero si la sal pierde su sabor, y como dice Marcos o Lucas, si se hace insípida. Amados, no podemos perder el sabor. Usted y yo no podemos dejar de cumplir la función de ser creyentes, que donde usted y yo estamos se detiene la descomposición, se detiene la inmoralidad, se detiene la injusticia, porque también nos debemos convertir en profetas de la verdad. También tenemos la responsabilidad de denunciar el pecado, de denunciar la injusticia. Y nuestra vida tiene que reflejar exactamente eso, de que somos sal. No permita que usted sea pisoteado por los hombres. No permita que su testimonio se debilite. No permita que su fuerza, su valor espiritual, su fortaleza mental, emocional y física se debilite delante de los hombres. Hemos llamado a ser sal. Hemos llamado a permanecer firmes. Hemos sido llamados a convertirnos en vasijas de honra para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, hablando de la influencia del cristiano en el mundo, en el versículo 14 Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Qué interesante. Jesús hace dos alusiones con respecto a lo que no debe hacerse con la luz.
Y la primera alusión que Jesús hace es decir, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué razón? Porque toda ciudad que está en una montaña, desde diferentes partes se está observando. Sevilla, la ciudad donde vivo en Colombia, queda en una montaña. Y cuando uno está en algunas partes del país, sobre todo en el centro del país, Sevilla se puede observar y sobre todo de noche se ve hermosa por la luz. No se puede esconder. E igualmente dice Jesús, y tampoco se enciende una lámpara y se coloca debajo de un almud. Lucas, usando este mismo texto, al igual que Marcos, usan dos elementos importantes, un cajón o una cama, hablando de que alguien enciende la luz y lo coloca debajo de una caja o cajón o debajo de una cama. ¿Qué le ocurre a una ciudad que está en un monte y está escondida? Ilógico. Es ilógico que se encienda una lámpara. Si hablamos en los tiempos bíblicos, la lámpara sencillamente eran especie de antorcha y que ardía y continuamente ardía. Y se le untaba alquitrán y algún combustible en las mechas para que durara mucho rato la lámpara encendida. Pero era ilógico que una lámpara, que una antorcha como la que estoy diciendo de estos tiempos, se ocultara debajo de una caja o de una cama. Porque pues obviamente primero provocaría un incendio y seguro pues la luz se apagaría por la falta de oxígeno, la lámpara se apagaría. Si hablamos de la luz de nuestro tiempo, pues es diferente, porque nuestras lámparas o bombillos siempre se colocan en lugares altos y simplemente es usar el interruptor y ya está encendido y alumbra todo. ¿Qué quiere decir a Jesús? A los cristianos de su época, principalmente a sus discípulos, pero hoy a nosotros. Le dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que están encendidos con luz. Ustedes son los que pueden mostrar o revelar por su vida, revelar lo que las tinieblas hacen o que hay dentro de las tinieblas. Ustedes son los únicos que pueden mostrar lo oculto de las tinieblas. Ustedes son los únicos que pueden hacer que las tinieblas se aparten. Es imposible que las tinieblas permanezcan si hay luz. Las tinieblas huyen. Si usted llega a su casa de noche y está todo oscuro, no ve nada, puede tropezarse. Usted lo primero que quiere hacer es correr a encender el interruptor para que haya luz. Inmediatamente enciende el interruptor y hay luz, las tinieblas huyen. ¿Por qué razón? Porque esa es la función de la luz. Por eso quiero que, por favor, miren conmigo Juan capítulo 8, verso número 12. Me parece tan precioso lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. San Juan capítulo 8, verso 12. Dice de la siguiente manera Jesús. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? O más bien, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir, amados hermanos, con respecto a la luz? Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No olviden que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por lo tanto, quiero tomar la analogía de la luz como lámpara que enciende y muestra, exhibe las tinieblas para que se aparten, y lo que quiso decir Jesús con una lección espiritual. Si Cristo está en usted y en mí, en este caso está con los discípulos, si Cristo está en nuestro corazón, tiene que haber luz, porque Cristo llega a iluminarlo todo. El apóstol Pablo dice que nosotros estábamos en tinieblas, muertos en delitos y pecados, apartados de Dios, viviendo en la oscuridad. Eso dice el apóstol Pablo con respecto a la luz, con respecto a aquellos que vivíamos, sin Cristo. Pero ahora estáis en Cristo y habéis sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Por lo tanto, si Cristo está acá, en mi corazón, está en su corazón, es imposible que así como una ciudad que está en un monte no se puede esconder, tampoco yo me puedo esconder. Es imposible
que así como se enciende una lámpara, una antorcha, hablando de los tiempos bíblicos, se esconda debajo de un cajón o de una cama. Tampoco yo puedo esconderme. A ver, ¿qué significaría cajón o almud con el texto que dice Mateo? O cajón, como dice Marcos o Lucas, o cama. Son aquellas cosas en usted y en mí que de pronto hacen que la luz de Cristo que hay en mí, que hay en usted, se apague o se debilita. Y estaba pensando al orar ahora rato, el temor puede ser un almud que está escondiendo la luz de Cristo. Porque algunos en su empresa, en su universidad, en su colegio, en el lugar donde están, parece que su luz se ha escondido debajo del almud. Y por eso la luz no está alumbrando a quienes están en oscuridad, allí donde usted está, allá en su barrio. Hay algunos que, mal llamados, son agentes 007, digo yo, porque son espías solamente. Nadie sabe que son creyentes. Trabajan en las empresas, trabajan en diferentes lugares, pero nadie los conoce. En los barrios son secretos. Les da pena decir que son creyentes, les da pena hablar de Cristo, les da pena de exhibirse ante los demás para que la gente vea que hay luz en nosotros. Eso es lo que dice el Señor. Otro almud podría ser, por ejemplo, el mal testimonio, las malas obras, los pecados, los errores públicos que se cometen, se convierten en el almud que mete la luz, en el almud que guarda la luz y impide que alumbre. Hay muchos creyentes que en este tiempo no están alumbrando. Hay muchos creyentes que en este tiempo están apagados, están escondidos, están atemorizados. Y podría enumerar más situaciones que parezcan ser un almud o un cajón o una cama. Por eso Jesús concluye, amados hermanos, en el verso 15 al final dice que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Yo lo mencioné ahora. Nunca se coloca un plafón, una lámpara debajo de una cama o escondida debajo de un cajón. Siempre uno ve que las lámparas están en lo alto. Creo que en su casa debe ser igual. Si los bombillos en su casa están escondidos debajo de la cama, hay un problema en su casa. Debe revisar las conexiones. Pero si la luz de Cristo en usted está escondida, está apagada, hay un problema en usted, amado hermano. No está haciendo influencia. Porque lo que Jesús dice es que esa luz alumbre a todos los que están en casa. Y por eso Jesús termina el versículo 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero decirle, amado hermano, la luz de Cristo en usted y en mí no se puede apagar. Pero peor, la luz de Cristo en usted y en mí no se puede esconder. La luz de Cristo, y si Cristo ha dicho, usted y yo somos la luz del mundo, tenemos una tremenda responsabilidad, y es que esa luz sea una bendición, sea el camino, como escribió el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues bien, los cristianos en el mundo hacemos las veces de ser lámpara y lumbreras para todos aquellos que están en oscuridad. La gente afuera está perdida. La gente afuera está sin esperanza. La gente afuera necesita de Cristo, pero tristemente lo rechazan porque no lo ven, pero a quien sí ven es a usted. Y si la luz de Cristo en usted está escondida, ¿cómo la gente va a creer de Cristo? ¿Cómo la gente va a querer parecerse a Cristo? ¿Cómo la gente va a querer ser como Dios, ser como Cristo? Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Por eso, en esta temática de contracultura que iniciamos ya una semana, creo que completa y media de esta, hasta hoy, estamos aprendiendo lo que es la contracultura. Ser contracultura, amados hermanos, es ser sal y ser luz. Cosas que no se deben ser. Como contracultura es dejar que la sal se haga insípida
y sea pisotada, sea pisoteada. No dejar que se esconda nuestra vida bajo argumentos, razonamientos, testimonios, temores y se apague o se debilite esa luz maravillosa que está en nosotros. Así que esta tarde quiero orar. Primero, para decirle al Señor, Señor, que tu luz resplandezca en nosotros. Pero segundo, para pedir perdón. Y le quiero invitar, amado hermano, que se una conmigo si en algún momento hemos dejado de resplandecer. Si hemos dejado que esa luz de Cristo se apague y no estamos siendo para el mundo lo que el mundo necesita de usted, de mí. Oremos, hermanos, por favor. Señor, gracias. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo. Te doy gloria y honra, Señor, por este tema tan desafiante y confrontador contra cultura. Todas las personas que nos han estado siguiendo por el Facebook, que han estado pendientes de estas enseñanzas, Señor, bendíceles. Todos aquellos que nos ven por diferido, bendíceles. Pero mi oración mayor, Señor, es para que primero nos perdones si no hemos sido sal y no hemos sido luz en esta tierra. Si hemos perdido fuerza, si hemos perdido vigor, pasión. Si la gente afuera ya no nos ve con respeto. Si la gente afuera ya no escucha el mensaje del Evangelio por causa de nuestras palabras y acciones. Si la gente afuera no tiene temor de Dios porque no ve el temor de Dios en nosotros. Si la gente afuera dice, pero es que ustedes son tan parecidos al mundo, ¿para qué es ir a la iglesia? Si la gente afuera nos señala, nos critica, porque tal vez hablamos muy bonito, pero nuestras acciones contradicen lo que hablamos. Hoy quiero pedirte perdón por mi vida, por tu iglesia, por tu pueblo, porque hemos perdido relevancia, hemos perdido autoridad, hemos perdido, Señor, vigencia, hemos perdido, Señor, unción, porque la sal y la luz están escondidas en el caso de la luz y la sal se ha hecho insípida. Perdona a tu pueblo, Señor, pero que a partir de hoy, mi Dios, los que podemos escuchar esta temática de contracultura, podamos convertirnos de nuevo a tu palabra y a vivir por esa palabra, Señor. A entender que como el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando dijo la bienaventuranza, cuando por mi causa sean perseguidos, sean mal ultrajados, hay un galardón grande en el cielo. Señor, esta tierra es pasajera, este mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen tu voluntad permanecen para siempre, dijo el apóstol Juan. Señor, por eso, ayúdanos como iglesia, mi Dios, a levantarnos en victoria, a estar firmes, a resplandecer, que de nuevo las personas puedan comenzar a ver la unción, la pureza, la libertad, la justicia, la santidad. Que la gente pueda querer escucharnos, que la gente quiera de nuevo seguirnos, servirte a ti, Señor. Porque nosotros ves, Señor, el poder de la sal, preservando y dando sabor. Y la gente ve el poder de la luz, iluminando a los que están en tinieblas. Que la gente glorifique a Dios, al Padre, por nuestras buenas obras. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Les bendigo. Deseo que tengan una tarde, noche maravillosa. Disfruten en familia. Un gran abrazo y un feliz de semana.